Queremos compartir algunas palabras que el Señor nos ha dejado escrito, ¿verdad? Para que podamos depender de nuestro Dios. Necesitamos depender cada día más y más de nuestro Señor. Él está sobre nosotros, Él cuida de nosotros. Y nosotros debemos de aprender eso, que Él está por nosotros. Él está a favor de nosotros. Él quiere ayudarnos. Él quiere enseñarnos su camino. Vamos a Salmo 94. Leemos Salmo 94. Salmo 94, verso 12 al 14. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Dice así la palabra de nuestro Dios. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Esto nos tranquiliza bastante, hermano, saber que el Señor está por nosotros. Y dice su palabra, bienaventurado el hombre, o a quien tú, Jehová, corrige. Dice, y en tu ley lo instruye. Puede saltar de alegría, dice, aquel que es instruido por la palabra de Dios. Y dice, para hacerle descansar. ¿Para qué venimos? ¿Para qué el Señor quiere enseñarnos? Para, dice, hacerle descansar en los días de aflicción. Por eso necesitamos aprender de nuestro Señor su palabra, escuchar su palabra para el tiempo de aflicción, para el oportuno socorro, como dice en otro versículo, para poder entender que necesitamos del Señor, para poder comprender que el Señor está llevándonos de su mano poderosa, no que seamos como el pueblo de Israel. Esto es lo que el pueblo de Israel no pudo entender. Jehová estaba guardándolo en el desierto, pero ellos no pudieron entender. Pero nosotros estamos ahora en este tiempo, debemos de aprender de ello y aprovechar, porque dice, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. ¿Y qué dice, por lo menos por la escritura, qué dice por los hijos de los creyentes? Dice, herencia de Jehová, son los hijos. No abandonará su heredad. Nosotros somos herencia de Jehová. Cada uno somos herencia de Jehová. Y dice el Señor, no te voy a abandonar. Y en su palabra dice también, no te abandonaré ni te dejaré. Y eso nos asegura, nos da tranquilidad, hermano, porque podemos decir, estoy en la mano de mi Señor. Estoy en la mano del Señor. Suceda lo que suceda en mi andar, camino por donde camino, el Señor va a estar conmigo. El Señor va a sujetar mi vida, Él me va a guiar. Vamos a Hebreo. Cuando nosotros entendemos, hermano, que debemos de escuchar su palabra y aprender de Él, y sabemos que tenemos que estar en su mano. Cuando Él toca una campana y dice, ahí debe de juntarse, nosotros debemos de acudir. Eso es estar en su mano. Porque como dice, el que habita al abrigo del Altísimo, no dice el que habita fuera, sino el que habita dentro ahí del Altísimo. Morará, dice, bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí podemos decir, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Pero muchas veces el Hijo de Dios no entiende y quiere estar fuera del abrigo del Altísimo. Y ahí lo que nos apeligra el enemigo y el mundo, nuestra carne,
nuestro gusto, nuestra tendencia, lo que nosotros queremos nomás. Pensamos tan diferente al que habita al abrigo del Altísimo. Porque el que habita al abrigo del Altísimo espera en el Señor y piensa como el Señor piensa. Y entiende la palabra como el Señor está aplicando. Pero el que está fuera de ese abrigo empieza a pensar diferente. Porque como dice la Escritura, nuestro pensamiento está lejos de Él. Así como la tierra y el cielo está nuestro pensamiento de Él. Entonces nosotros pensamos tan diferente cuando habitamos fuera del abrigo. Pero Él quiere enseñarnos. Hebreos 13:20 al 21. Él quiere encaminar nuestra vida. Y Él va a hacer las cosas en nosotros, lo que nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana. Él va a hacer en nosotros, Él va a completar su obra, porque dice, Él no va a abandonar su heredad. Y eso dice su palabra. Dice Hebreos 20:21, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y si esto, hermanos, entendemos, es una ayuda muy grande para nuestra vida. Esto es lo que el pueblo no pudo entender, el pueblo de Israel. Pero nosotros ahora tenemos que entender, hermanos, porque dice el gran pastor. Este es nuestro gran pastor, es el Señor Jesucristo, que derramó su sangre preciosa, dice, un pacto eterno. Hasta la eternidad esto nos lleva, hermano. No podemos decir que morimos y termina. No, ahí recién comienza nuestra vida. Ahí recién comienza la parte nuestra. Porque nuestra morada está en los cielos. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nuestra morada ya no es este mundo. Ya está en el cielo. Por eso dice, después de que aceptamos a Jesús, dice, os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Dice que Él va a hacer esto, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Porque en mi vida y en tu vida no hay cosa que podamos nosotros ofrecer de nosotros mismos al Señor. Pero dice la palabra que Él haga en nosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Imagínense lo que el Señor quiere hacer. Y si eso nosotros entendemos, lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, vamos a ser campeón en el camino del Señor. Vamos al supremo llamamiento de Dios. Vamos a entender lo que Dios entiende para nosotros, lo que Dios nos concedió. Vamos a entender esas promesas fieles que el Señor nos dio. Pero sin embargo, si nosotros no nos entregamos al Señor y que Él haga en nosotros las cosas, y vamos a encontrar como más adelante dice, ¿verdad?, la palabra, cómo vamos a hacer. Si Él no nos maneja, una parte vamos a ir leyendo y dice, no seas como el mulo o como el caballo. Dice, que solo hay que ponerle freno para que se acerque a ti, dice. Nosotros, hermanos, debemos de acercarnos voluntariamente al Señor para que Él haga su voluntad en nuestra vida. Para que Él nos prepare para aquel lugar que está preparado ya para nosotros en el cielo. Nosotros tenemos que estar siendo preparados, pero por el Señor, porque Él es el gran pastor de las ovejas. Él es nuestro pastor. Él debe encaminar nuestra vida. Yo necesito de Él, usted necesita, cada uno necesitamos de este poderoso Señor, para que podamos estar en paz y tranquilo y vivir juntos, unidos y entendiendo cada idioma que hablamos, ¿verdad? Por eso algunos veces no entiende el idioma de Dios. Tampoco entiende el idioma del otro hermano, porque está fuera del abrigo.
fuera del amparo, está pensando, su pensamiento es tan diferente que no está conforme a lo que el Señor está pensando. Él dice que Él tiene un pensamiento de paz, un pensamiento de bien para nosotros. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta porque estamos fuera del abrigo del Altísimo. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Verso 3 al 5. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 3 al 5, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Para qué entonces volver a lo otro, verdad? A ensuciar. Si la palabra de Dios por medio de nuestro Señor dice: estáis limpios. ¿Y por medio de quién? Por esta palabra que estamos escuchando. Y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y ahí nos aclara bastante que nada podemos hacer sin el Señor. Si no permanecemos, dice: yo soy la vid. Por eso dice: yo soy el buen pastor, que su vida dio por nosotros. Él puede guiarnos. Si nosotros permanecemos en el Señor, hermano, vamos a tener fruto como dice, de la obra de Dios, esa buena obra que Él desea que nosotros andemos por ella, que Él ya preparó de antemano para nosotros, para que anduviésemos nosotros, dice, en ella. Necesitamos aprender del Señor, necesitamos conocerle más. Yo necesito conocerle más a mi Señor, usted necesita conocerle más a su Señor. Cuando más le conoce al Señor, usted se va a enamorar más del Señor. Yo me voy a enamorar más del Señor porque voy a entender que Él me ama bastante. A veces el creyente no entiende por qué hay tanto amor hacia Él, ¿verdad? Y nosotros mismos no entendemos a veces por qué una persona que está fuera de la voluntad del Señor a veces y recibe bendición. Porque el amor de Dios es tan grande que nosotros no podemos entender, así como las criaturas cantan, dice: es más alto, más ancho. Y no podemos entender el amor de Dios. No podemos comparar con qué, pero podemos un poquito, ¿verdad?, aprender así del Señor. Cuando nos acercamos al Señor podemos aprender que Él nos ama. Y cuando entendemos que Él nos ama, el amor que Él nos da, entonces empezamos a respetar a nuestro Dios. Empezamos a amarle, a tenerle amor a nuestro Dios y amor a las cosas de Dios. Amor hacia las cosas, amor hacia los hermanos, porque empezamos a amar a Dios. Ahí empieza el trabajo de nuestro Dios en nuestra vida. Pero si nosotros vivimos fuera del abrigo, empezamos como los impíos a odiarse, a despreciarse, a rechazarse unos a otros. Y eso no es el camino. Ese no es el camino a quien fuimos nosotros llamados, sino a estar unidos, compartiendo juntos, amándonos, apreciándonos a pesar de nuestros errores y fracasos. Yo tengo mis propios errores, yo tengo mi propia forma de pensar, usted tiene su propia forma de pensar, pero en Cristo debemos de ser uno. En lo que Cristo dice debemos de ser uno. Cristo me salvó a mí, Cristo te salvó a ti. Estamos de acuerdo, ¿verdad?, en eso. Cristo es mi Salvador, Cristo es tu Salvador. Pero después mi pensamiento va a ir a otro lado. Tu pensamiento puede ser otro lado. Tu trabajo en tu pensamiento va a ser diferente que mi trabajo y mi pensamiento. Pero en una cosa tenemos que estar de acuerdo: Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Cristo en nuestra vida, el cambio de vida. El cambio que hace es Cristo en nuestra vida. Porque sin Cristo nada podemos hacer, dice. Ni las hojas de los árboles, dice la palabra de Dios, que se mueve sin el poder de nuestro Dios.
Vamos a Oseas. Oseas capítulo 11. Viendo lo que le sucedió al pueblo de Israel, para que no nos suceda, la palabra quedó como ejemplo para nosotros. Oseas 11, verso 1 al 3. Y esto nosotros no queremos que suceda con nosotros. Teniendo tantas verdades, tantas bendiciones de la palabra de nuestro Dios a nuestro favor, no queremos que esto suceda. No queremos que esto pase con nosotros. Queremos recibir la completa bendición de nuestro Dios. Dice, cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esto sabemos por la Escritura, ¿verdad? Que Israel fue traído y que en qué forma, qué trato hizo nuestro Dios con este pueblo Egipto, ¿verdad? Para sacarle de ese lugar. Así también nuestra vida del mundo, para que el Señor pueda sacar nuestra vida, el Señor se ofreció. Dice, cuando más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Este es el peligro, hermano. Este es el peligro. Imagínense, dice, cuanto más yo los llamaba, dice, tanto más se alejaban de mí. ¿Y qué hacía? A los Baales sacrificaban. Y los Baales era el celo de Dios. Una imagen donde ellos, dice, adoraban. Y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Y cuánto hay alrededor de este mundo en esta situación, verdad? No entendiendo que Dios le ama, no entendiendo que Dios le llama, y ofreciendo estas cosas delante, y Dios está viendo todo esto. Y dice, yo le llamaba, y no entendía estos israelitas, podemos decir. ¿Y ahora cómo estamos? ¿Cómo está el mundo ahora? ¿Ofreciendo también saumerio a ídolo o no? Estamos en la misma situación. Nosotros que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor nos mostró que esto no conviene. El Señor nos reveló que esto no conviene y nos mostró que no debemos de ser así. Y dice en el verso 3, con todo eso, con toda esta situación, por eso decimos, no podemos nosotros dimensionar el amor de Dios. Con toda esta situación, dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Ese es el peligro. No conocer que el Dios Todopoderoso está cuidando nuestra vida. Y está cuidando, por eso el impío no sabe quién le cuida, a pesar de su impiedad, a pesar de su andar. Supongámosle un poco, el ejemplo es un poco pequeño, ¿verdad? Pero un borracho. ¿Y qué decimos nosotros? Y suerte tebe o cahuay alguno. Y legalmente vemos al borracho, ¿verdad? Y se cae y no se rompe su cabeza a veces. Choca y no le pasa casi nada. Pero aún sano a veces en esa situación, ¿verdad? Se rompe la pierna, se rompe la cabeza. Y nuestra forma de pensar siempre en lo natural allá, la ocahueya y suerte anda y porije en guaraní. La suerte del borracho, no, ¿cómo voy a traducir? No sabemos cómo es la suerte del borracho, dice. Voy a traducir lo que dije en guaraní, ¿verdad? Y no es la suerte, es que Jehová estaba cuidando y Él nos está dando cuenta. Tanto más, dice, yo lo cuidaba. Él dice,
él y no conoció que yo le cuidaba. Eso no es el problema. Y nosotros le decimos a veces, miramos a veces, y como en guaraní se dice, y suerte la ocapuje. No es suerte, es que el Señor está bajo cuidado de todas las cosas. Pero un día como nosotros, aquel hombre que andaba así se va a presentar delante del Señor y va a ser juzgado también. Y el que entendió que Dios le cuidaba va a ser diferente, ¿verdad? El que entendió que Dios le cuidaba va a decir, en vida mismo va a decir, gracias porque yo estoy en tu mano, tú me estás cuidando. Gracias porque no me pasó esto, y vemos a veces el peligro. Pero el otro ve el peligro y anda por ahí sin darse cuenta, haciendo otra vez. A la mañana siguiente siguiendo con el mismo camino. Pero nosotros que fuimos llamados por nuestro Señor y nuestro buen pastor está enseñándonos, ya no nos gusta esos caminos. Nos duele adentro, a pesar de que si hacemos, ¿verdad? Adentro ya hay algo que nos dice, no debes hacer. Estás caminando mal, estás haciendo fuera de lo que yo te estoy mandando. Sin embargo, el otro no dice, no entendía. Y esto le sucedió al pueblo de Israel. Vamos a Salmo 32. Versos 8 y 9. Salmo 32, versos 8 y 9. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Imagínense, hermano, las promesas para cada uno de nosotros. Dice, cuando yo no entiendo y cuando estoy sin entendimiento, dice, ¿qué dice la Escritura? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, sin que te pueda decir, mira, yo te di y no te voy a sacar otra. Sin esa forma, da abundantemente y sin reproche. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Qué importante, ¿verdad? Qué tranquilo me deja esto, hermano, a mí, que me va a hacer, mi Dios me va a hacer entender el camino por donde yo debo conducirme. Pero yo debo de entender, usted debe de entender, hermano, que usted está en la mano del Señor, para no ser descuidado en ese sentido, como el pueblo de Israel se descuidó. El pueblo de Israel en el desierto decía, este pan tan liviano no fastidia. Se quejaba, murmuraba. Ellos tenían que pedir a Dios directamente, decirle a Dios, esto necesitamos agua. Imagínense cómo anoche escuchamos, el frío que hacía en el desierto era impresionante. Y el calor también, pero dice la Escritura que había una nube que le cubría a ellos en el calor del día. Y en la noche, cuando hacía frío, escuchamos que había una columna de fuego que calentaba el ambiente. Y ellos, ¿qué decían? Este pan, esta palabra del Señor que es tan liviano, dice alguno. A uno dice, yo ya no me quiero ir más en la iglesia porque tiene que ser de otra forma la iglesia. Tiene que moverse de otra. Tenemos que cantar de otra forma. Pero ¿qué es lo que te limpia a vos y a mí? ¿Qué es lo que me limpia? ¿Qué es lo que me hace edificar a mí? Esta palabra. Entonces ahora en este tiempo, ¿verdad? Se busca comodidad, se busca calidad y no se escucha más la palabra, no se predica más la palabra. Se busca comodidad en la iglesia. Y en la iglesia cuando tenemos que crecer tiene que haber golpe, martillo. Porque la palabra de Dios dice que está preparándonos. ¿Y qué dice? Dios al que ama corrige.
y al que, para no ser bastardo, dice. Pero yo voy a empezar a ser corregido en mi iglesia y me enojo nomás y me voy. No hay problema, busco algo mejor, dice alguno. Y ahí también me van a corregir, también va a llegar el tiempo que tengo que corregir, porque ahí también está el Señor. No es que acá, si de acá yo salgo y allá el Señor no me va a corregir. Me va a corregir igual. Y puede ser mucho peor, porque en vez de darme una vara, me puede dar 2, 3 varas por desobediente. Eso es lo que va a suceder siempre. Va a dar vara, porque el Señor al que ama corrige. Y yo no entiendo a veces y busco algo mejor. Y qué mejor es que la palabra me corrija, sin pegarme, sin estar perdiendo a veces, ¿verdad? Alguno pierde su miembro, alguno pierde su brazo, ¿eh? Por esa situación de desobediencia. Por eso dice en la siguiente parte, dice, no seas como el caballo o como el mulo, 32:9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Jamás. ¿Quién es lo que dice esto? Malaías. ¿Quién es lo que está diciendo esto? El Señor. Él quiere que nos acerquemos a Él. Y dice, no seamos como aquellos animales. Porque solamente con esta forma, dice Él, se acercan. No seas, dice, como el caballo o el mulo, que solo hay que ponerle freno. Y sabemos que cuando el freno el Señor usa, ¿cómo usa? Y papá y mamá, ¿cómo frena al hijo? Hablando no entiende a veces, ¿verdad? Las criaturas. Llegan a una etapa que no entiende hablando, entonces ¿qué hacemos? Y si llegamos a uno, ¿verdad? Que hasta ese uno nomás que lleguemos. No lleguemos a 1, 2, 3, 4, 5 y sigue. Y sigue sin salir de esa escuela. ¿Cuántos hermanos hay porque no quieren acercarse y quiere ser como mulo o como caballo? No se quiere acercar al Señor. Y acercarse al Señor es acercarse a escuchar lo que el Señor tiene. Y empieza el golpe. Empieza el golpe. Y pasa su vida, llega a los 50, 60, 70 años, sigue ligando. ¿Y qué dice la Escritura? Corrige al niño, y cuando fuere tiempo, no se apartará de él. Nosotros debemos de corregir, el Señor quiere corregirnos, pero a veces nosotros, teniendo tanta edad, cierta edad, llegamos a ser niños espiritualmente todavía. Ya debiendo de ser maestro, dice Pablo en una parte, tengo que volver a darle leche otra vez, dice. Ya debiendo ser maestro. Y a veces el creyente también anda así como el mulo, sin entendimiento. ¿Y por qué? Porque no pide a Dios, porque no depende del Señor, porque no está diciéndole al Señor, tú eres el que me cuida, tú me vas a hacer caminar en tu camino, yo espero en ti, Señor. Tú eres mi pastor, tú eres mi buen pastor. Y yo espero que tú hagas, que tú cambies mi vida. Mira cómo está mi vida, Señor. Es fácil decirle al Señor, mira cómo está mi vida, Señor. Mira mi situación, Señor. Yo no puedo con esto, pero yo sé que tú me puedes ayudar. Pero mientras que nosotros no le decimos eso al Señor, eso es confesar al Señor, decirle al Señor lo que necesitamos. Confesar nuestros errores, confesar nuestros pecados, decirle al Señor, mira, Señor, esto está en mí y yo no puedo vencer. No puedo pasar de esto. Y el Señor va a sacarnos de ahí. El Señor va a dar la capacidad de salir de ahí. Pero no podemos estar, hermanos, años y años en un lugar. Por eso da el ejemplo de Israel, que ellos se cambiaba de lugar. Pero a pesar de ellos que se cambiaban, no cambió su corazón. No cambió su corazón. Y le quedaron todos en el desierto. Imagínense, se fueron a ver el lugar donde tenía que ellos habitar, y cuántos vinieron y dijeron, demasiado grandes son los enemigos, no podemos, y desanimaron al pueblo. ¿Cuántos hermanos hay que están desanimando al pueblo del Señor?
¿Y cómo desaniman? Por su andar, por su alejamiento del Señor. Nos duele ver a los hermanos que se alejan del Señor, porque así como dice, como el mulo, no se acerca al Señor así solamente se acerca al Señor cuando recibe algunas cosas, ¿verdad? Cuando está difícil la cosa, cuando ya no da más, viene al Señor y pide socorro al Señor. Y a pesar de todo, el Señor le sana, le saca otra vez de ese lugar y vuelve otra vez con el mismo. Sin entendimiento. Si no, no se acerca, dice. Y nuestro Dios no quiere eso de nosotros. Nuestro Dios quiere que nos acerquemos a Él. Voluntariamente rendirle culto, rendirle adoración. Voluntariamente escuchar su palabra. Recibir su palabra en nuestros corazones. Aprender de Él. Aprender de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde. Aprender. Estamos en una escuela, hermano. Debemos de aprender. No podemos quedarnos con... A mí no me gustaría que mi hija se quede en primer grado y ya que tenga 15, 20 años, sigue en primer grado. O a usted le va a gustar. Claro que no. Va a querer que suba segundo, tercero, cuarto y va yéndose. Yo también le quiero ver a mi hermano y yo también quiero mi vida que crezca así. Yo necesito crecer en el Señor. Crecer cada vez más, conocerle más a Él, aprender de Él, cambiar mi hábito. Antes, si no oraba, ahora puedo arrodillarme a orar y a pedir ayuda, a pedir por mis hermanos, a pedir por la iglesia. Pero antes no. Antes no leía mi Biblia. Ahora sí puedo tener tiempo de leer, buscar. A mí me quedó bastante un hermano que dijo, y me ayudó bastante. Yo no leía mucho, leía cuando de paso así. Y dice, acostumbrate en tu hábito, dice en una predicación. ¿Qué haces al día? ¿Tomás tereré, tomás mate? ¿Qué haces al día? Y en esa hora que haces, agarra tu Biblia y poné ahí. Y empezá y usar unas cuantas veces y va a ser como hábito. Y yo suelo tomar tereré, doy mi testimonio, suelo tomar tereré y mate. Mate menos, tereré más. Pero ahora, ¿saben qué hago? Traigo mi Biblia cuando voy a tomar mi mate o tereré y empiezo a leer. Escuché lo que al hermano le usó el Señor y empiezo a tomar junto con mi hábito. Si no está mi Biblia ahí, empiezo a buscar mi Biblia antes de agarrar un mate y tomar. Porque si tomo un mate ya me olvido de mi Biblia. Y tiene que ser como un hábito. Acostumbrar de lo que estamos haciendo. En ese tiempo libre, ¿qué hacemos? Y en ese tiempo libre trae tu Biblia y... Si no, es imposible, hermano. Es imposible. Tenemos que buscar de lado, como dice este hermano. Y a mí me ayudó lo que dijo. No sé si a otro le va a ayudar lo que digo ahora, ¿verdad? Pero a mí sí me ayudó. Empecé a leer de esa vez. Entonces, primero mi Biblia y después acá está el mate. Y ahí ya un mate y ahí le estoy leyendo y sigo tomando el mate. Porque de mi mate no me voy a olvidar, de mi Biblia sí. Porque mi mate me va a hacer doler la cabeza a veces. Entonces, y tenemos que ser más sabios en esas cosas. Buscar. Porque el enemigo está ahí. Y va a tener tiempo de engañarnos. Va a tener tiempo de hace años que está luchando al hombre, a la humanidad está luchando el enemigo y conoce nuestra tendencia. Conoce que somos débiles en muchas cosas que no podemos hacer. Pero el Señor puede dar la capacidad, dar entendimiento. Y nosotros podemos poner nuestra parte. No ser como veníamos siendo años y años y seguir teniendo 50 años y ser el mismo. Tener 60, 70 años y ser la misma persona en Cristo. Sin fruto. Como último, hermano, quiero leer porque tenemos la mesa también preparada. Vamos a Salmo 121. Si pueden avisar a los niños para que puedan venir.
1 al 8 como lectura nomás ya. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Eso me tranquiliza. Me da tranquilidad, hermano, que no se duerme el que me guarda y el que te guarda. No se dormirá el que te guarda, dice. Dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. En aquel tiempo a Israel, ahora a nosotros. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Esto se cumplió con Israel. Se va a cumplir también con nosotros, con el calor del mundo, con la impiedad del mundo. Nosotros vamos a ser guardados. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gracias al Señor. No seamos, hermanos, como el mulo, sin entendimiento. Debemos de entender esto, que Él está por nosotros. Él es nuestro guardador. Él es el que sana toda nuestra dolencia, dice. El que cuida de nosotros. Y agradecemos al Señor por su palabra. Y vamos seguramente a seguir compartiendo un poco más de esto más adelante. Pero agradecemos al Señor lo que el Señor está haciendo.